Hola, buenos días. Bien, retomamos el programa de la sesión de hoy con un notable retraso sobre el horario previsto, pero eso demuestra el interés, ¿no?, que ha suscitado la primera sesión de esta mañana, tanto las ponencias como las intervenciones que ha habido a continuación, ¿no? Bien, ahora tenemos un tema sin duda interesante, ¿no? Que lleva por título la sesión y ahora nos ocupa el fin del periodo transitorio del Real Decreto Ley 13/2018 y ahora qué. Bien, yo les decía a los ponentes, ¿no?, que se les ha puesto en una situación un poco comprometida, ¿no?, porque no se les pide que diserten sobre algo, que hagan la historia de alguna situación, que den su opinión sobre, en fin, una cuestión determinada, sino que se les obliga a que nos digan ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sobre una situación realmente complicada, ¿no? Complicada, ¿no? Yo no me voy a extender porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que en el sector del taxi, las ITPs, ¿no?, la aparición de nuevas tecnologías, de nuevos competidores, en un sector muy regulado como es el sector del taxi, generó una serie de tensiones que desde las administraciones públicas pues se trataron de ordenar, de regular y de reconducir, ¿no? Unas administraciones públicas, que además son muchas, porque la administración estatal, las autonómicas, las locales, que tienen todas tratando de regular sobre este sistema, con una regulación profusa, confusa, que ha generado tensiones, con una intervención también de los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia, que han ido incidiendo en este marco regulatorio de una manera, como he dicho, pues realmente compleja, ¿no? Compleja, ¿no? En un sector económico dinámico, ¿no?, y que por lo tanto pues genera tensiones entre los operadores, aquellos que ya estaban, aquellos que quieren entrar, etc., ¿no? En cualquier caso, el Real Decreto Ley 13/2018 estableció una regulación y luego, y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?, de alguna manera dispuso, ¿no?, una disposición transitoria que durante 4 años, ¿no?, el régimen que había establecido pues quedaba de alguna manera suspendido, ¿no?, y por lo tanto las OTT sí podían actuar, ¿no?, dentro del tráfico urbano, pero que de 4 años parece ser que esa situación iba a desaparecer, ¿no?, y por lo tanto se iba a entrar en un nuevo marco regulatorio al dejar de actuar la transición, ¿no? Seguramente ese periodo transitorio que estableció el Real Decreto de Llava de 4 años tuvo quizás en sus orígenes la idea de decir, bueno, tenemos 4 años para pensar, para regular, para ponernos de acuerdo, para ver si logramos, ¿no?, reconducir un poco esta situación, para establecer un nuevo marco regulatorio que pueda pues, establecer, ¿no?, una actuación más científica. Lo cierto es que el tiempo pasa, estamos donde estamos y a día de hoy, que yo sepa, no hay nada. No hay nada. No hay nada a nivel estatal. Me consta, porque esto lo conozco un poco más, que a nivel catalán no hay nada. No sé si en otras comunidades autónomas, Madrid, ¿no?, quizás parece que hace algo, pero en cualquier caso estamos en una situación de gran indefinición. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué quiere decir? ¿No? Es octubre, ¿no? La transitoria deja de tener efectos. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Cuáles van a ser los problemas? Bueno, pues aquí tenemos 4 magníficos ponentes que nos pueden hablar de ello, ¿no? ¿Y cuál va a ser la situación? Quizás se aventuren también a decirnos cuál debería ser, ¿no?, la solución, o por dónde se debería caminar. Vamos a ver. Por mi parte, nada más agradecer muy sinceramente a los organizadores de la jornada, y en particular a Marta Reis, ¿no?, que me haya invitado, ¿no?, a compartir con ustedes esta mañana como simple moderador, y agradecer a los 4 ponentes pues, que hayan querido participar, ¿no?, en esta sesión, ¿no? A Juan Antonio Carrillo, catedrático de la Universidad de Sevilla, que saludamos, ¿no?, vía telemática, que Juan Antonio, porque quería estar aquí, pero finalmente no ha podido. Telemática nos permite tenerlo presente. A Gabriel Domene, catedrático de la Universidad de Valencia,
También muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, Juan José Montero, catedrático de la UNED, y a Marc Carles, profesor de la Universidad de Barcelona, y un poco alma mater de estas jornadas. Todos ellos, además de ser excelentes profesionales, excelentes profesores universitarios, han tratado de este tema, se han ocupado de este tema, ¿no? Han escrito sobre este tema y por lo tanto creo que son personas que nos pueden ilustrar mucho sobre esta gran cuestión. Yo les voy a pedir que sus intervenciones se limiten a unos 15-20 minutos, 15-20 minutos, para así permitir que intervengan todos ellos y que aún tengamos algo de tiempo al final para un coloquio, ¿no? Miraremos a ver si somos capaces de acabar en tiempo, ¿no? Como decía un viejo profesor mío, que llegaba siempre media hora tarde a clase, cuando se cumplía la hora decía, ya que no he sido puntual a llegar, no sería marchar, y se iba sin dar un minuto más de luz, ¿no? Bueno, intentemos, ¿no? Acabar a las 2, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias a todos y sin más ya, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar presente, tienes la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias en primer lugar a la organización por haber contado con mi presencia. Para mí es un placer estar en una mesa como la que veo en la distancia, con grandes amigos, maestros y profesores a los que admiro a todos ellos, que además son verdaderos conocedores de la materia. Yo voy a limitar mi exposición, espero que incluso a menos tiempo del que ha sugerido el profesor Tornos, y voy a centrar el problema en lo que se está viviendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía con vistas a la finalización del periodo transitorio al que el Decreto Ley 13/2018 nos situó. Quiero, antes de abordar esta cuestión, recordar 3 claves regulatorias de ese Real Decreto que no son quizás las más conocidas, pero que pudieran tener una importancia singular en el futuro y desde luego la están teniendo actualmente en la reflexión interna que se está haciendo en la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma Andaluza. La primera es que junto a la regulación o la desaparición de la posibilidad dentro de 4 años de operar en el ámbito urbano que van a tener las VTCs, también se preveía en el decreto ley, en la nueva regulación, la redacción que se hizo del artículo 91 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que las licencias, aunque las dieran las comunidades autónomas, tendrían ámbito nacional y podrían operar también las licencias de VTC en ámbitos distintos a la comunidad autónoma, digamos, de origen, siempre que hubiera un déficit o pudiera haber un déficit de licencias en alguna comunidad autónoma que así lo autorizase. Es decir, que había una vasocomunicación pensada para el momento cero, a partir del cual no estuviera ya vigente el régimen transitorio. También hay otra cuestión respecto del propio régimen transitorio, y es que durante el mismo la ley también habilitaba, la disposición transitoria única del decreto ley habilitaba a que al menos en un porcentaje máximo del 20% de la actividad de estas licencias pudieran operar en comunidades autónomas distintas a las de origen, cosa que ha pasado y que ha pasado además generando algunos problemas a los que luego me referiré, que han sido objeto de denuncia por asociaciones del taxi en Andalucía. Esa obligación de limitar la actividad fuera de la comunidad autónoma al 20% se sometía además a un régimen de control que estaba contemplado en un decreto, en un Real Decreto del año 17, que ha sido recientemente modificado en el año 21 para intentar mejorar el régimen de control a partir de la obligación de comunicar los trayectos que tenían o que siguen teniendo las VTC, para pasar de un régimen, digamos, de hoja de ruta y de autocontrol a un régimen que posibilitara el control externo a través de técnicas de geolocalización y de técnicas de verificación de recorridos que no fueran solamente la declaración responsable, digamos, del titular de la licencia. Y en tercer lugar, otro aspecto que quisiera destacar del decreto ley del año 18, que ha sido y sigue siendo importante, es que introdujo, como se ha dicho antes en la mesa que ha precedido a esta, introdujo la posibilidad de que las comunidades autónomas alteraran las condiciones de prestación del servicio en el ámbito de las VTC, estableciendo requisitos
especiales que casi todas las que regularon esta cuestión, me refiero a la Comunidad Autónoma de Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón, mediante decretos leyes aprobados todos ellos, en la primera mitad, en el primer cuatrimestre del año 19, pudieran limitar las condiciones de prestación para no asfixiar o no provocar el efecto de asfixia del que se quejaba el sector del taxi. Todas esas condiciones de regulación autonómica que en principio estaban previstas, aunque fueran por la vía de una disposición adicional para ese periodo transitorio, nos permiten preguntarnos si realmente ahí hay un título habilitador que se pudiera proyectar hacia el futuro. Es decir, si el título regulador o el título habilitante competencial para la regulación que en el futuro se pueda dar de esta cuestión, que decía antes el profesor Tornos, todavía no hay iniciativas normativas que así lo hayan precisado, ha de partir de esa tesitura o por el contrario, estamos hablando de otro ámbito competencial. Bien, aquí el debate en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha situado claramente en otro ámbito competencial y en otro título competencial que se desprende, que entiende que la disposición adicional primera del decreto ley del 18 era para una posibilidad de regulación transitoria y que se desprende de ese contexto para explicar hoy que el título competencial que dispone la Comunidad Autónoma es el título que le habilita desde el propio estatuto a regular el transporte interurbano como comunidad autónoma con carácter mucho más amplio y pudiera entrar en otros terrenos reguladores que vayan más allá de lo que esa disposición adicional primera establecía. También lo ha entendido así la Comunidad Autónoma de Madrid, que como saben ustedes, y lo ha anticipado también el profesor Tornos, es la única que a día de hoy está tramitando en la Asamblea de Madrid un proyecto de ley que se llama de agilización económica y que la prensa llama como ley ómnibus, que contempla, entre otras medidas, la nueva regulación de las licencias autonómicas, que no estatales, ni dadas por delegación en el ámbito anterior, sino propias, autonómicas, de VTCs. Si bien es curioso que la ley madrileña, el proyecto de ley madrileño, aunque establece esa regulación de posibles nuevas licencias, establece al mismo tiempo que no se van a dar, no se van a otorgar las mismas en cuanto no se corrija la proporción de licencias entre VTC y taxis, que hoy en día está muy lejos de estar en el cumplimiento de la proporción 1:30 que establece la legislación de transporte. Por lo tanto, también es un régimen que se va a quedar congelado, al menos tal cual está hoy prevista la regulación en esa ley autonómica, si bien al mismo tiempo habilita a que las licencias ya existentes de VTC, las que vienen operando en esa comunidad autónoma y que están dadas en el marco de la delegación del Estado, las licencias anteriores van a ser o van a estar habilitadas mediante un visado para poder seguir operando una vez que queden registradas como tales, como licencias, digamos, de nueva prestación, pero con el mismo título habilitante ya obtenido en un registro autonómico de nueva creación. La ley está ahora mismo en comisión, el proyecto de ley todavía está sometido a la posibilidad de enmiendas, pero esta es la situación a la cual se está fijando sobre todo la Comunidad Autónoma de Andalucía, que está siguiendo muy de cerca esa posibilidad y que parece pretender hacer algo parecido en el ámbito autonómico andaluz. Probablemente no por un mecanismo legal, porque no se va a llegar a tiempo, sino por un decreto ley, poder introducir también una continuidad de las licencias que vienen operando y no regular todavía las nuevas licencias, por cuanto aquí la proporción o el incumplimiento de la proporción de 1:30 en Andalucía es también neto. En Andalucía, según el informe hecho público por el Ministerio el mes pasado, es la segunda comunidad autónoma con más licencias de VTC por encima de la comunidad catalana, a distancia todavía de la Comunidad de Madrid, que triplica el número de licencias de VTC a la comunidad autónoma andaluza, pero sí es cierto que hay una proporción de 1:3 en nuestra comunidad autónoma. Hay unas 9.000, a grosso modo, 9.000 licencias de taxi frente a una, a grosso modo también, 3.000 licencias de VTC, con la paradoja de que en los últimos años, y sobre todo los años de pandemia, ha crecido levemente
el número de licencias de VTC y ha decrecido notablemente el número de licencias de taxi. Es decir, que la inercia de crecimiento es contraria en uno y otro caso en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En esta tesitura, ¿qué ha hecho y qué pretende hacer la Comunidad Autónoma Andaluza en relación a esta cuestión? Pues bien, tempranamente, al mismo tiempo que otras comunidades autónomas aprobaban normas con rango de ley, decretos leyes, en el primer cuatrimestre del año 19, en Andalucía se lanzó un borrador de regulación de ámbito reglamentario que se llamaba de propuestas de ordenación y modernización del sector del transporte discrecional de vehículos de turismo y que comprendía tanto medidas para el taxi como medidas para las licencias VTC. En el caso de estas últimas, eran medidas restrictivas. Si bien no llegaban a establecer las restricciones más incisivas que sí habían introducido la normativa autonómica de Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón. Por ejemplo, no contemplaban un tiempo mínimo de precontratación de los servicios, que era una de las reivindicaciones del sector del taxi, ni tampoco contemplaba ese borrador zonas de exclusión de servicio para las VTC, que es también otra reivindicación del sector del taxi, que no puedan operar VTCs en los nodos de transporte, estaciones, aeropuertos o en zonas reservadas al sector taxi como puedan ser cascos urbanos de las ciudades o zonas sanitarias como hospitales, etc. Eso eran peticiones también del sector del taxi que no fueron acogidas. Pero sí se establecieron limitaciones para el sector de las VTC en ese borrador referidas a la necesidad de que tuvieran estaciones dentro de las ciudades delimitadas por los ayuntamientos y con la obligación de volver a base una vez que se hubiera hecho un servicio, que era una medida parecida, pero no a través de tiempos, a la precontratación, la ida y vuelta a base cada vez que se prestara un servicio, estando estas bases reguladas. Al mismo tiempo, ese borrador establecía ventajas competitivas que ya estaban implantadas en el sector de la VTC por la operatividad de las plataformas para los taxis, como por ejemplo pudieran ser el establecimiento de un precio cerrado, la contemplación de la tarifa como precio máximo a partir del cual se pudieran precontratar a precio cerrado los servicios, o el llamado carpooling o taxi compartido con cobro por plaza. Pues bien, este texto fue enormemente contestado por uno y otro sector, tanto por la VTC como por el sector del taxi, de forma que la Consejería de Fomento, que es la que aquí tiene las competencias para regular esta cuestión, desistió de aprobar esa norma de carácter reglamentario, pero sí modificó en febrero del 21, de hecho aprobó un nuevo reglamento andaluz del taxi, aprovechando que el reglamento anterior, que era un reglamento del año 12, había sido parcialmente derogado o declarado contrario a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y confirmado en el año 18 por el Tribunal Supremo en casación la procedencia de anular parte de los preceptos de ese reglamento andaluz del taxi, pues aprovechando esa situación de derogación parcial, por un lado, y por otro lado, aprovechando también la inercia de esa intención regulatoria anterior, el reglamento andaluz del taxi, aprobado en febrero del año 21, del año pasado, sí que contempló medidas de favorecimiento del sector al mismo tiempo, como por ejemplo las que he citado antes, del precio cerrado o del carpooling, al mismo tiempo que afinaba y asentaba la condición del taxi, de la actividad de taxi, como una actividad, como un servicio público reglamentado. Esto es una categoría, o servicio público virtual o reglamentario, es una categoría que es muy bien conocida por la doctrina, de hecho el profesor Tornos la conoce muy bien y ha escrito sobre ella, pero que en Andalucía cuenta con un refrendo legal, no es solamente un refrendo doctrinal o jurisprudencial, sino que la ley andaluza de autonomía local la contempla como una categoría en la que cuando existen razones justificadas, razones imperiosas de interés general, diríamos en el contexto regulatorio de la liberalización de los servicios o de la directiva Bolkestein, cuando se dan esas circunstancias en determinados sectores, en principio abiertos a la prestación económica, se puedan establecer cargas de servicio público, obligaciones de servicio público y de prestación universal,
que el reglamento del taxi hace suyas en la tradición regulatoria de ese sector, pero bajo ese paraguas, bajo ese prisma legal, que es la categoría de los servicios reglamentados o de interés general, condición que se descarta expresamente para las VTCs aquí en Andalucía. Pues bien, junto a esta situación, las asociaciones andaluzas del taxi, que realmente son las que tienen fuerza y participan con más fuerza las asociaciones nacionales, las dos sevillanas, hay tres, pero una es élite, que es una prolongación de una asociación de origen catalán, hay dos asociaciones sevillanas propias y también las asociaciones malagueñas, que son realmente las dos únicas ciudades, en el caso de Málaga no es la ciudad, sino toda la Costa del Sol, que vive el enfrentamiento entre las VTCs y los taxis. No es reproducible en ninguna otra ciudad andaluza, ni siquiera Córdoba y mucho menos Granada, el conflicto tal como se están viviendo en estas otras dos zonas geográficas. Pues bien, como digo, estas asociaciones, todas ellas, las malagueñas y también las sevillanas, intentaron en un par de ocasiones denunciar ante la Junta de Andalucía el incumplimiento que se daba de la normativa de control de ese 20% que podían durante el periodo transitorio las licencias VTC no domiciliadas en Andalucía prestar servicio en esta comunidad autónoma por una circunstancia muy concreta, que es que hay dos periodos al año, Semana Santa y Feria, tanto en Sevilla como en Málaga, en la que acuden licencias de VTC de otras comunidades autónomas, o acudían. En época de pandemia esto no ha sucedido, porque no se han celebrado estos eventos, pero acudían de forma masiva. De hecho, este año, que es el primer año en el que se ha recuperado la Feria de Sevilla después de la pandemia, de hecho estamos en Feria de Sevilla, hoy es viernes de feria en Sevilla, pues está de nuevo vivo, y en la prensa local el problema ha vuelto a emerger porque hay muchas quejas sobre todo las asociaciones de taxis, que están poniendo de relieve la buena afluencia de licencias de VTC que no tienen sede en la comunidad autónoma andaluza. Pues estas denuncias nunca llegaron a prosperar, la Consejería de Fomento no les dio un seguimiento, un trámite, pues por falta de capacidad probatoria de que efectivamente se estaba dando ese incumplimiento por quien denunciaba y por el propio órgano competente para tramitar las denuncias, por las dificultades que antes hacía referencia tiene el sistema de control de ese cumplimiento. Además de poner de relieve esas denuncias el incumplimiento de la proporción, bueno, esa es muy conocida, de 1 a 30 en estas licencias. Finalmente, la situación hoy, aunque me consta que la organización ha hecho esfuerzos porque hubiera algún representante de la comunidad autónoma, representación de la Consejería de Fomento, tras la convocatoria electoral para el próximo mes de junio de elecciones autonómicas, pues no pareciera, o no pareció, o parece que no, era muy oportuno, o no les ha parecido a los representantes políticos del gobierno andaluz muy oportuno la presencia en un foro como este, porque es realmente una cuestión muy polémica, pero sí que existen algunas claves con las que acabo esta breve exposición, algunas claves que se están manejando para el ¿y ahora qué?, ¿no? La pregunta a la que se nos hacía desde la organización. En primer lugar, hay un seguimiento muy atento al proyecto de ley de la Comunidad de Madrid. No en vano ha nacido del mismo grupo político que hoy en día tiene la fuerza mayoritaria en el gobierno andaluz, y que es muy probable, por las encuestas que hemos conocido estos días, que pueda gobernar incluso en solitario en el futuro. Se sigue muy de cerca ese proyecto, pero se entiende, al menos las fuentes que yo he podido consultar entienden, que hay enormes diferencias territoriales entre el territorio de la Comunidad de Madrid, que digamos puede operar casi como un solo territorio homogéneo en la prestación de una actividad como las VTC, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde la disgregación o dispersión y el fraccionamiento de la actividad por razón del territorio y la intensidad de la demanda en los distintos lugares del territorio es muy diversa. Por lo tanto, algún tipo de consideración, bien sea cuantitativa en el número de licencias, bien sea que vienen operando, o bien sea de orden
de división o zonificación del territorio, pues parece que se pueda manejar. Imagino, aunque ahora quizá el profesor Tarrés nos pueda ilustrar, que en Cataluña la situación pues quizás se acerque más por la conformación territorial de Cataluña y con la excepción del área metropolitana de Barcelona, se pueda acercar más a esta inquietud. No, Madrid no puede ser un elemento territorial trasvasable desde la perspectiva regulatoria a comunidades autónomas que tienen una conformación muy distinta. Y en segundo lugar, en lo que llama el gobierno andaluz la necesidad de buscar o encontrar un equilibrio regulatorio para que permita la convivencia entre ambas actividades, aquí en Andalucía se tiene muy claro, desde la modificación y aprobación del nuevo reglamento andaluz del taxi, por un lado, y por otro lado, por esa previsión legal de la legislación sobre autonomía local, de la figura de los servicios reglamentados o de interés general, se tiene muy claro que el taxi es una actividad distinta, diferenciada de la actividad de VTC, porque soporta las cargas de servicio y la obligación de prestación de servicio universal que en las distintas modalidades de prestación del servicio que abarca el taxi, que como todos ustedes saben son más que las de las VTC, pues soportaría o está llamado a soportar esas cargas que también implican costes de prestación del servicio con exclusividad. Y bueno, pues finalmente, por acabar ya con esta intervención, les diría que a día de hoy la sensación que quienes estamos pendientes de esta cuestión es que hay todavía un gran desconcierto por un lado y por otro lado una escasa intención de adelantar medidas regulatorias a la fecha clave, que es, como todos ustedes saben, el 29 de septiembre de este año o el 1 de octubre de este año. De hecho, las asociaciones del taxi en Andalucía han hecho un manifiesto en el cual pues lo que en el fondo se traslada es que para ellas la situación de no regulación es casi mejor, entienden que sería más favorable para sus intereses que una situación de regulación autonómica que se asemeje a la de Madrid, lógicamente, salvo que sea una corrección casi a la totalidad a la dirección que está tomando la regulación en Madrid. Pues nada, muchas gracias. Ahora, para no distorsionar la actividad de la mesa redonda, apagaré la cámara, pero sigo atento a la mesa y al debate por si se formulan preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias Juan Antonio, por tu intervención, por ajustarte a los plazos establecidos, ¿no? Por la información que nos das. Muchas gracias por estar presente siendo viernes de feria en Sevilla. Esto tiene un mérito muy específico, ¿no? Bueno, por lo que vemos en Andalucía, la cosa va a ir para largo, porque si habiendo elecciones ahora convocadas, etcétera, supongo que no se va a avanzar mucho, ¿no? Hasta que pase el periodo electoral. Bien, para seguir debatiendo sobre este tema, voy a dar la palabra a Gabriel Domènech, como he dicho, catedrático de la Universidad de Valencia y conocedor y experto en este tema sobre el que ya se ha pronunciado en diversos campos. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra y también te ruego 20 minutos de exposición. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación, especialmente a Amal, y bueno, para mí también es un honor, un placer estar aquí hablando de este tema que nos apasiona al lado de colegas tan apreciados. Bueno, pues Marc nos pide que le contemos qué vemos en nuestra bola de cristal, ¿no? Nuestra bola de cristal. Bueno, yo ahora lo que veo fuera de la bola de cristal es una situación básicamente donde hay un caos regulatorio con multitud de frentes judiciales, legislativos, políticos, una especie de guerra todos contra todos. Yo hice hace poco una persona en subjúdice, el sector está subjúdice ahora. Y el segundo elemento que es destacable es que vemos ahí la fecha, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar. Se ha hablado del precipicio regulatorio. No hace falta que expliquemos de qué estamos hablando, ¿no? Bien, yo la verdad es que tengo dos bolas de cristal. Fíjense, tengo dos.
Entonces, en la primera, yo lo que veo es lo que me gustaría que hubiera. Y lo que creo que debería hacerse. Me gusta porque yo no tengo ningún interés en este ámbito, no he asesorado a nadie. Yo lo que creo que debería hacerse es lo siguiente. Y es muy fácil, es básicamente hacer lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde el año 2015, y que es más o menos lo que ha dicho la Comisión Europea recientemente en una comunicación que se publicó en el mes de febrero. La Comisión dice, vamos a ver, aquí ha habido toda una serie de avances tecnológicos que han transformado el sector, que han permitido mejorar la calidad, la eficiencia de los servicios prestados, una mejora de los precios, porque es muy significativo que unos servicios que originalmente tenían un carácter de lujo, pues ahora resulta que en muchas ciudades se prestan a un precio menor que los regulados. Ha permitido incrementar la demanda y, en general, los usuarios percibimos que ha mejorado tanto los servicios de taxi como los servicios que prestan los usuarios. Me pareció muy interesante, no recuerdo el nombre de la directiva de una institución catalana, ¿no?, que nos ha hablado de esta app. Yo creo que esto es el reconocimiento de la eficiencia de los servicios prestados por las plataformas digitales. Vamos a darle este beneficio al taxi, porque es algo que ya existe. Las plataformas digitales permiten esa precontratación prácticamente instantánea. Y eso es un enorme avance desde el punto de vista de la eficiencia económica y del bienestar social. En segundo lugar, dice la Comisión Europea. Vamos a ver, aquí, en la práctica, y los propios taxistas lo dicen, taxistas que están prestando servicios que prácticamente son equivalentes. Y así lo percibimos los usuarios. Como la precontratación, prácticamente el coste de la precontratación, de la reserva, es más correcto decir, se ha reducido en tiempo, en dinero, en esfuerzo, a prácticamente nada. Eso ha hecho los servicios que siguen siendo de precontratación, que son enormemente eficientes. Además, hay otra ganancia de eficiencia. Además, hay otro elemento relevante. Este era un mercado tradicionalmente local, que prestaban empresas totalmente locales, es decir, autónomos. Bueno, aquí ya empezamos a ver, por un lado, empresas de ámbito global. Pues Uber Holanda, ¿no? Uber es una empresa ahora mismo la que presta servicios, una empresa holandesa, y tiene interés en prestar sus servicios, en establecerse en distintos países de la Unión Europea. Y además también hay una especie de globalización de los usuarios. El que tenga la app de Uber tiene la expectativa perfectamente legítima de utilizar esa app en Holanda, en Rusia, en Polonia, en Portugal. Entonces, bueno, quiere recibir ese servicio en todos esos países. De manera que esto es un mercado europeo. Ha pasado a ser un mercado urbano, local, a un mercado europeo. Y eso le interesa a la Unión Europea. Y entonces dice, bueno, pues yo creo que aquí hay una libertad que está aceptada, que es la libertad de establecimiento. Que las autoridades nacionales tienen que garantizar. ¿Pueden restringir esta libertad? Claro, pueden restringirla, pero las restricciones de la libertad tienen que ser útiles para lograr un fin legítimo, tienen que ser necesarias y tienen que ser proporcionales. Y la Comisión dice algo que venimos diciendo muchos desde hace mucho tiempo. Hay un montón de restricciones que operan tanto en el mercado del taxi, en la regulación del taxi, como en la regulación de las VTC, que probablemente no superan este test de proporcionalidad. Es decir, que son ilegales, son contrarias al derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, el tamaño de las empresas. En Valencia, una persona solo puede tener una licencia de taxi, solo puede operar con el taxi. ¿Qué fin legítimo cumple esa prohibición? Había muchos taxistas que tenían 2 licencias y no querían tener una. ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué ganamos? ¿Qué gana la sociedad con eso? Uno puede decir, es que claro, las licencias de taxi y de VTC son un chollo. Y es cierto, son un chollo. Es una especie de beneficio caído del cielo porque te aseguran unas rentas monopolistas. Claro, para los taxistas que compraron en el mercado secundario, menos, obviamente, tienen que amortizarlas. Pero
En el fondo es un chollo regulatorio que te da el Estado. Lo que ha quedado patente en el caso de las licencias de VTC que se compraron por 36 euros y ahora valen miles. Vale, entonces uno puede decir, bueno, como es un chollo, pues por lo menos que como la lotería que caiga repartido, y cuanto más mejor. Pero no ganamos nada como sociedad. Al revés, no es malo que haya empresas grandes en el sector. Al revés, porque estamos desaprovechando economías de escala. ¿Qué sentido, por favor? Que alguien me explique qué sentido tiene el periodo mínimo de precontractación? ¿Qué ganamos los usuarios teniendo que esperar una hora en Valencia desde que reservamos una VTC hasta que nos prestan el servicio? Nada, no ganamos nada. Los usuarios no ganamos nada. Esa justificación, esa restricción de la libertad de empresa, que tiene coste económico para muchas personas, está totalmente injustificada. ¿Qué ganamos fragmentando territorialmente el mercado? Yo, antes, para ir a Lleida, a la Universidad de Lleida, había que, desde Valencia en tren, había que ir a Tarragona, coger un taxi desde Tarragona y coger el Bueno, pues el coche, el taxi, me llevaba de Tarragona a Tarragona y volvía vacío. Es decir, yo pagaba 2 carreras y recibía solo una. No tiene sentido. Es un mecanismo absolutamente, un sistema absolutamente ineficiente, perjudicial para el usuario. Claro. El uso compartido. ¿Qué sentido tiene prohibir el uso compartido? ¿Qué ganamos los usuarios porque se nos prohíba que nos muestren la geolocalización de los datos? No ganamos absolutamente nada. Es decir, estas restricciones creo que no tienen absolutamente ningún sentido y son contrarias no solo al derecho de la Unión Europea, sino también a la libertad de empresa que está consagrada en la Constitución española. Bueno, y hay otras. Hay otras. Por ejemplo, ¿qué ganamos con prohibir a los VTC que circulen por la vía pública y con aparcar en la vía pública mientras no están prestando el servicio? Estamos obligándoles a hacer más kilómetros y estamos obligando a los trabajadores a estar más tiempo para poder realizar una carrera. Estamos desaprovechando las enormes ganancias de eficiencia que nos permiten las nuevas tecnologías. No tiene absolutamente ningún sentido. Bien, entonces yo creo que habría que revisar y otras restricciones. Por ejemplo, yo no acabo de ver qué sentido tiene mantener las restricciones cuantitativas en el mercado del taxi y en el mercado de la seguridad. No le veo ningún sentido. Hay otras maneras de lograr los objetivos que se pretenden con limitar el número de vehículos. Pero bueno, no voy a hablar de esto. Bien, esto es lo que yo veo en mi bola de cristal. Está llena de unicornios, duendes, y soy consciente de que no se va a dar. Lo que ahí veo yo no es lo que va a ocurrir en la práctica, porque no es políticamente viable, ¿no? Y en la otra bola de cristal, que es más oscura, es la bola de qué creo que es lo que va a pasar. Obviamente aquí estamos adivinando y podemos equivocar. Yo creo que hay dos factores que influyen mucho en la conducta humana, que son la pereza y el interés. Entonces, la pereza nos lleva a la inercia, a mantener el statu quo. ¿De acuerdo? Y creo que en gran medida es lo que va a ocurrir. Y el interés nos lleva a adoptar las decisiones que tienen menor coste económico y político, en este caso para las autoridades, ¿no? Y yo aquí hay que distinguir. Todos tenemos claro que hay, por razones políticas, ideológicas, ¿no? Pero también porque el número de VTCs que hay en Madrid y en Andalucía es muy superior al que existe en otras comunidades autónomas. Y yo creo que, por ejemplo, no es políticamente viable que Madrid deje en paro así de repente a 20.000 personas. No es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas, es que no veo que sea bien. Se ha generado ahí una situación que entonces,
Madrid claramente parece que va a optar por mantener el statu quo que ahora mismo hay en Madrid. Y Andalucía, pues parece que también va por el mismo camino. Van a optar, digamos, por el modelo de la convivencia. ¿De acuerdo? Mientras que la situación en Cataluña, Valencia y Islas Baleares, Aragón, País Vasco, que se han mostrado, como todos sabemos, mucho más hostiles, por razones ideológicas, pero no solo, porque el País Vasco es más conservador que el PNV, no sé si hay algo. Pero lo relevante es que hay pocos VPCs. Entonces, el coste económico de expulsarlos del mercado no es tan elevado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en Madrid? Y sobre todo, ¿cuáles son los problemas jurídicos que yo veo en el modelo de Madrid? Pues, según lo veo yo, en Madrid lo que ocurre es lo siguiente. En virtud de las competencias exclusivas que tiene la comunidad autónoma en materia de transportes que transcurren íntegramente por el territorio de la comunidad, más allá de las palabras, lo que va a hacer es regular unas nuevas licencias de VPC. Más allá de las palabras que se empleen, lo que va a hacer es eso. Y esas licencias se van a otorgar ex lege a las empresas que eran titulares de las antiguas licencias nacionales. Y además, yo no he leído el proyecto, he leído el anteproyecto. El proyecto se publicó en miércoles, intentaba conseguir el proyecto. Parece que, además, se va a prohibir otorgar nuevas licencias si no se respeta el 1.3. Eso es lo que yo entiendo. Que me divierte, porque ese límite no le vincula en absoluto a la comunidad autónoma de Madrid. Yo creo que es una manera de mantener el estatuto quo. Vamos a limitar el número, o sea, vamos a dejar las cosas como están. Bien, y la primera cuestión jurídica que se me plantea es ¿y por qué las nuevas licencias se las otorgamos a los que ya están establecidos en el sector? No hay ninguna... Si yo ahora quiero entrar en el sector de las VPC, ¿por qué? Me están tratando de manera discriminatoria, ¿no? Es decir, el que está realizando esa actividad tiene una preferencia, y además es que esas licencias valen mucho dinero, valen muchísimo dinero. Desde ahí yo veo una discriminación. Es decir, el que tú estés realizando ya esa actividad no te otorga ningún derecho de preferencia. Yo veo ahí una desigualdad clarísima que habrá que justificar. Y luego, ¿por qué se otorgan por tiempo indefinido? Está claro que aquí no se aplica la directiva de servicios, pero la directiva de servicios tiene una norma que es muy razonable, y es, cuando el número de autorizaciones para realizar una actividad está limitado, en algunos casos se admite, tú cuando adjudicas esas autorizaciones, como estás otorgando un derecho que además a ti te produce rentas monopolísticas, tienes que montar algún procedimiento que sea compatible con el principio de igualdad. Por ejemplo, subástalas. Subástalas. Y luego, esas licencias no se pueden otorgar por tiempo indefinido. Entre otras razones, porque generas una situación como la que ahora tenemos, que si queremos desregular el sector no podemos, porque tenemos unos señores que están presionando razonablemente, porque han hecho unas inversiones para comprar unas licencias y la desregulación, que seguramente es lo que más conviene al interés público, les va a causar unos perjuicios. Y esas personas pues, no quieren sufrir. Es muy legítimo, muy comprensible, ¿no? Entonces, eso yo veo ahí un problema. Ya veo ya un problema más técnico, es que la regulación del sector, de las condiciones, se remite en blanco al reglamento. Pues, esto no sé, esto es una decisión que debería tomar el legislador. El legislador debería regular. Por otro lado, tenemos el modelo valenciano. No sé. Los modelos de nada, los valencianos, sino simplemente lo voy a poner a modo de ejemplo, ¿no? Quizás porque es el sistema, la regulación más agresiva, más hostil a la subvención, ¿no? Lo que se ha hecho en Valencia, en virtud, ahora mismo, en virtud del Decreto Ley 4/2019, se ha copiado la normativa catalana, aquí fueron los pioneros. La ley se prevén 15 minutos de precontratación, la prohibición de circular y aparcar en la vía pública, la prohibición de mostrar la geolocalización y además, decía Felipe González, un huevo duro, ¿no? Me gusta un huevo duro, decía. Hemos ido más allá porque
prohibimos captar clientela en zonas, o sea, prohibimos a los VTC que se acerquen a zonas donde pueda haber muchos clientes. No sé si es que ganamos algo los consumidores con eso, que nos alejen los VTCs. Y además habilitamos a los municipios, también se ha dicho en la mesa de antes, para fijar días de descanso de los vehículos, no de los trabajadores. Y dudo que, no sé, el derecho al descanso yo lo entendía como el derecho de las personas, pero no de los vehículos. No sé qué ganamos tampoco, ni qué ganan las empresas. Y luego esta ley, bueno, pues se ha desarrollado, porque contiene una habilitación a los municipios. No sé si saben que ahora mismo en Valencia, en virtud de una ordenanza relativamente reciente, el periodo mínimo de contratación se ha llegado a 1 hora. Bueno, se prohíbe aparcar a menos de 300 metros de puertos, estaciones, centros comerciales, centros deportivos, centros sanitarios, hoteles, una prohibición. Esas zonas de concentración de demanda son bastantes zonas. Y también hay una prohibición que me llama mucho la atención, que es que los nuevos vehículos VTC tienen que ser de 0 emisiones. Entonces, si una de las razones que se alegaba, se invocaba en el decreto ley para restringir la actividad de los VTC era la polución, pues aquí ya no hay polución, no va a haber polución, pero me parece que es un poco contradictorio. ¿Y qué problemas jurídicos veo aquí, en este año? O sea, claro, aquí las comunidades autónomas, como Valencia, pueden hacer 2 cosas. No hacer nada. Y yo, si fuera, desde un punto de vista, yo ya he dicho lo que creo que habría que hacer, ¿no? Pero si yo fuera un gobernante valenciano, diría, ¿qué es lo mejor para mí? Lo mejor para los usuarios, para el interés público, no, lo mejor para mí, no hacer nada. Porque la patata y la posible responsabilidad es del Estado. ¿Es evidente? Si hay 1000 personas o 2000 trabajadores que se van a la calle en Valencia por no hacer nada, que ese es el problema que veo yo, que es un coste económico muy importante, es un coste para los trabajadores, un coste para las empresas, un coste para las plataformas digitales y un coste para los usuarios valencianos, pero no creo que les importe mucho a los gobernantes, como han demostrado. Entonces, bueno, está claro que va a haber un perjuicio social notable, pero ¿qué es lo mejor para mí? Pues lo mejor para mí es no hacer nada. ¿Me explico? Es decir, lo mejor para mí es que se come la patata del gobierno del Estado. Entonces, eso puede llevar a las autoridades valencianas a no hacer nada. Bueno, puede ocurrir. Y la otra posibilidad que yo veo probable es que mantenga la situación actual. Pero claro, la situación actual plantea los mismos problemas que en Madrid, la asignación discriminatoria, sobre todo si a los valencianos se les ocurre hacer lo que hicieron en Barcelona, en virtud de una ordenanza que decía, bueno, vamos a permitir que vengan que haya VTC, pero solo las buenas, las anteriores al periodo de liberalidad. Las nuevas licencias VTCs no se las vamos a otorgar a los que obtuvieron licencias durante el periodo de liberalización. Esos son malos. Se las vamos a otorgar a los buenos, a los antiguos, a los que prestaban esos servicios. Eso es una discriminación que va a ser difícilmente justificada, ¿no? Y luego también tienen otro problema, y es que mantener las actuales restricciones, pues ahí hay problemas de vulneración de la libertad de empresa y de la libertad de establecimiento. De estas cuestiones yo creo que va a hablar el profesor Montero, ¿no? Ya hay sentencias de SJ del País Vasco, por 6 de garantías estatutarias, aquí de Cataluña, y yo creo que va a haber más, porque es muy difícil de justificar estas restricciones, ¿no? Y bueno, concluyo un minuto o 20 segundos diciendo 2 cosas. Hay muchos juristas que se toman en serio la libertad de establecimiento del derecho europeo y dicen, no pueden restringir la libertad de establecimiento, pero bueno, nosotros en la Constitución española también tenemos una libertad tenemos más que una libertad de establecimiento, tenemos la libertad de empresa. Sí, entonces, por más que no la tomamos en serio. No nos tomamos en serio la libertad de empresa como un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, oponible frente al legislador. Es que no la tomamos en serio. Y obviamente la libertad de empresa puede ser restringida, puede impedir esa restricción. Pero por favor,
cuando sea útil para lograr un fin legítimo. Puede ser pues, proteger a los usuarios. Pues, en estos casos me parece que no se da esta circunstancia. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu exposición, por tu sinceridad, ¿no? Al exponer tus ideas, por tus dos bolas, ¿no? Esperas, ¿no? Tus bolas de cristal, una más clara y otra más negra, ¿no? Muchas gracias por tu claridad, por tu sinceridad. Vamos a ver, ¿no? Si al final los políticos finalmente que son los que tendrían que asumir, ¿no? Las decisiones las asumen, ¿no? Y entre la pereza y el interés que se imponga a la defensa del interés público, que tendría que ser su ley motivo. Y doy la palabra a Juan José Montero, catedrático de la Universidad de la UNED, ¿no? Que también, ¿no? Se ha dedicado a estos temas profesionalmente y académicamente, ¿no? Por lo tanto, con mucho gusto pasamos a escucharte. También te ruego los 20 minutos, por favor. Agradezco la oportunidad de unirme a este plantel de grandes figuras en la materia, luego el maestro Tormos y el profesor Domínguez Carrillo. Y sin duda alguna, cuando el profesor Tarrés me dio el privilegio de unirme a este grupo, pues no pude más que decir que sí, porque el profesor Tarrés, yo creo que muchos en esta sala lo saben, ha sido el profesor que marcó el derecho administrativo, ha sido referencia en el mundo del transporte urbano, del taxi, desde hace muchísimos años. Por lo tanto, cuando nos ofrece esta oportunidad, no puedo más que decir que sí. Y incluso un paso más allá, y esto quizá no guste mucho a los representantes de APO y CNMC, cuando me propuso un reparto de mercado para la mesa y que me encargase del aspecto fundamentalmente de derecho de la Unión Europea, pues una vez más no pude negarme al reparto de mercado y le dije que por supuesto me centraría en los aspectos de derecho comunitario. ¿Y ahora qué? Es el título de esta mesa. Pues a ver si consigo que se abra el slide. Pues yo tengo una respuesta bastante clara a lo que es el ahora qué. Pues ahora qué, ahora lo que toca es dar continuidad, adoptar normas que den continuidad a los servicios de derecho. ¿Y por qué? Pues precisamente desde la perspectiva de la Unión Europea, si no damos continuidad a estos servicios, pues lo que dirá el normativa comunitaria, el Reino de España será un incumplimiento del derecho de la Unión Europea y hay responsabilidad. Esta es un poco una introducción, ahora que con la máxima claridad, en mayúsculas, negrita, una respuesta. Ya voy a pasar a explicar por qué creo que debe darse esta continuidad para evitar este incumplimiento. Ya el profesor Domènech ha avanzado las líneas de lo que es la diferencia entre el derecho de prestación de servicios y la libertad de establecimiento. Permítanme que insista precisamente, quizá para algunas personas que no están familiarizados con estos términos. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya desde los orígenes de las comunidades económicas europeas, consagra la libertad de prestación de servicios. Pero también desde el origen, es decir, la posibilidad de prestar servicios desde un Estado miembro a otro Estado miembro. Pero ya desde los orígenes, en los años 50, el servicio del transporte no quedó sujeto a ese artículo 56, donde se establecía el principio de libertad de prestación de servicios. Y nadie duda que el servicio de VTC es un servicio de transporte. Por lo tanto, no es de aplicación el principio de libertad de servicios, no es de aplicación tampoco la directiva de servicios, la directiva Holstein, que entra con mucho más detalles el principio de libertad de prestación de servicios. Y tampoco existe, que es la otra vía que se establece en el tratado, es decir, no se aplica el artículo 56, pero en determinadas circunstancias cabe la adopción de normas de derecho de la Unión Europea que ordenen de forma específica para los servicios de transporte este principio de libertad de prestación de servicios. Y esto se ha hecho, y ustedes han claro, hemos visto cómo se han liberalizado muchos servicios desde la normativa europea, y transporte aéreo. No es probable que esto ocurra con los servicios de taxi y VTC con un principio de subsidiariedad, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es un servicio urbano, que se entiende que en principio
años, no se está trabajando en una adopción de normas sobre una norma, una directiva, un reglamento que ordene este principio de libre prestación de servicios en relación con el taxi y el VTC. Uno podría pensar inicialmente, y ha sido un poco la experiencia de los últimos días, 7 o 8 años, que el mundo del derecho de la Unión Europea y de las instituciones europeas no tiene demasiado que decir en relación con el conflicto del taxi, el VTC, las plataformas. Y si alguien está llegando a esta conclusión, pues ya te puedo decir que se equivoca. Quizá otro aspecto interesante, siempre en relación con la libre prestación de servicios, es el impacto que tiene en las plataformas, los Uber, los Cabify, los WeNow. Y quizá aquí me van a permitir un pequeño inciso que quizá no está tan relacionado a, digamos, el conflicto y el ahora qué de las VTCs, pero que creo que es interesante para tener la visión completa de este asunto. En el ámbito de la libre prestación de servicios hubo una sentencia muy conocida y además que tuvo su origen precisamente en un asunto de competencia desleal que se llevó al Tribunal de Justicia de Barcelona. Que se levantan manos, fuimos nosotros. Bueno, yo también voy a decir, yo estaba en el otro lado, yo representé a Uber en ese proceso. Bueno, vamos a precisar el comentario. Era una cuestión prejudicial. Cuando volvió a Barcelona, el caso lo ganamos nosotros. Sí, pero no hubo sanción. No hubo sanción por competencia, pero más que nada. Lo que se concluyó en esa sentencia es que aquel servicio que se prestaba entonces, hacía muchos años, diferente que hay ahora, el servicio de Uberpop, era un servicio que se hacía en el ámbito del transporte. No un servicio de transporte, sino un servicio en el ámbito del transporte. Equivalente, por ejemplo, y en otro caso que es otra cuestión perjudicial que salió de Barcelona muy poco antes, a los servicios de ITV. Yo creo que nadie en esta sala dudará que un servicio de ITV no es un servicio de transporte, no hay digamos, se va de un punto A a un punto B. Lo que entendió el tribunal es que era un servicio indisolublemente vinculado al transporte y, por lo tanto, sujeto al régimen jurídico del transporte y, por lo tanto, exento de ese artículo, del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y, por tanto, se concluyó que también el servicio de intermediación digital que prestaba el servicio Uberpop también quedaba exento de la aplicación del artículo 56, o de prestación de servicios, de la Directiva de Servicios y, más importante todavía, de la Directiva de Comercio Electrónico de Servicios de la Sociedad de la Información. Y con eso, pues digamos que se definió un perímetro, el principio de no aplicación de la directiva, de los principios de libertad de libre prestación de servicios, ni a los servicios VTC, ni taxi, pero tampoco a los servicios de intermediación prestados por la plataforma. Pero por ir aclarando escenarios, poco tiempo después el Tribunal de Justicia, en otra cuestión prejudicial, en un caso rumano, una plataforma que actuaba no en el servicio de VTC, sino estrictamente de taxi, dictaminó que el servicio de intermediación, la plataforma digital, un equivalente a un FreeNow aquí en España, sí que ese sí que sería un servicio perfectamente separable del servicio subyacente de transporte. Ese sí que era un servicio de sociedad de la información, sujeto al artículo 56, sujeto a directiva de servicios y sujeto a directiva de comercio electrónico. Lo cual nos lleva a la conclusión, que aquí no hay sentencia todavía, pero yo creo que es una asunción un poco arriesgada, que un servicio de información, de intermediación de servicios VTC con su licencia sería considerado hoy por el tribunal un servicio ya no en el ámbito del transporte, sino un servicio separado, como la intermediación en el taxi, y probablemente sujeto a los principios de libertad de prestación de servicios, artículo 56, directiva de servicios y sociedad de la información. Insisto, aquí no hay sentencia, pero después de la sentencia sobre la intervención en el taxi, en el asunto Start Taxi, pueden ver detrás, lo voy a leer, pero pueden ver las citas de las sentencias de las que estamos hablando, ¿no? Por marcar un poquito la lógica de cómo funciona lo que es la libertad de prestación de servicios en el derecho de la Unión Europea. Y llegamos ya a la libertad de establecimiento, porque si bien en todo este periodo hasta ahora no ha habido intervención de las instituciones de la Unión Europea,
para hacer efectivo este principio de libertad de prestación de servicios, ni en VTC, ni en taxi, ni en la intermediación, eso no excluye la posibilidad de que estas autoridades de la Unión Europea sí que estén mucho más activas en el futuro en lo que es una intervención en defensa de la libertad de establecimiento. Es otra libertad diferente. La libertad de establecimiento ya no es el prestar servicios, por ejemplo, en el caso de Uber, desde Holanda, que es su estado de establecimiento, a diferentes estados de recepción de esos servicios. Uber presta el servicio de intermediación desde Holanda y se recibe el servicio en España. España es la que podría introducir restricciones, algunas legales, otras ilegales. La libertad de establecimiento es diferente. La libertad de establecimiento es la posibilidad de llegar a España y establecer aquí actividad. Y la gran diferencia es que la libertad de establecimiento en el tratado no queda excepcionada para los servicios de transporte. Los servicios de transporte están plenamente sujetos a la obligación de proteger la libertad de establecimiento. Y este gran principio nadie lo ha puesto realmente nunca en duda. Y hay jurisprudencia muy clara. Volviendo a un caso que salió también de Barcelona, la que hacía referencia antes, es el caso de las ITVs, de las restricciones, de las concesiones para las ITVs. En ese caso, se reconoció por parte del tribunal que no sería de aplicación, siendo un servicio en el ámbito del transporte, no sería aplicable la libre prestación de servicios. Pero dejó muy claro, sí que es de aplicación la normativa sobre libre establecimiento. Por tanto, tenemos sentencia en el asunto inglesa, realmente nadie lo ha puesto en duda. La libertad de establecimiento es de aplicación en el transporte. Por tanto, es de aplicación al taxi y a la VTC. Por supuesto, a las plataformas. Es cierto que desde que entraron las plataformas y explotó el mundo de la VTC, no era nuevo, porque tenía una dinámica muy diferente, no ha habido una intervención decisiva especialmente de la Comisión Europea. Y eso ha cambiado, decía el profesor Domecq, ha cambiado en febrero. En febrero, la Comisión Europea publica una comunicación. Una simple comunicación, no es un procedimiento de infracción, simplemente una comunicación en la que precisamente recuerda y cita varias sentencias esa aplicación del principio, digamos, la libertad de establecimiento es de aplicación del transporte. Y establece además algunos principios. ¿Qué significa esta aplicación? Les traigo la cita, la pueden ver detrás, donde muy claramente se aplica, se confirma esa aplicación de la libertad de establecimiento en el mundo de la VTC y del taxi por parte de la Comisión Europea. A partir de ahí, lo que va a ocurrir es que la Comisión Europea va a someter a un juicio de proporcionalidad cualquier restricción que a nivel nacional, y no digo nacional, autonómico, local, metropolitano, cualquier de los niveles de gobierno, pues si hay una proporcionalidad. Y a partir de ahí pues podemos empezar a reflexionar sobre algunas de las restricciones que se han ido introduciendo en España en los últimos años que están. Y yo digo aquí, bueno, soy prudente, digo, existen fundadas dudas sobre la legalidad de algunas de esas restricciones. ¿Cuáles en concreto? Muchas las hemos ido ya comentando. Algunas me gustaría explicarlas. Pues la primera es la restricción cuantitativa, el famoso 1.30. Es cierto que el Tribunal Supremo avaló la proporcionalidad de esa restricción cuantitativa, pero eso no es el final de la historia. Es que ya hay una cuestión prejudicial elevada, otra vez desde Barcelona, que no sé por qué siempre es en Barcelona donde están surgiendo estas cuestiones. Hay una cuestión ya elevada por una tribunal en Barcelona al Tribunal de Justicia para decidir, a partir del primer reglamento de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, para decidir si realmente la restricción 1.30 es proporcional. Yo solo apunto. La famosa sentencia del Tribunal Supremo que agarró el juicio de proporcionalidad, por decirlo siempre de una forma prudente, no superaría los estándares de lo que es un juicio de proporcionalidad del Tribunal de Justicia. Y por ser muy concreto, corresponde a la administración que impone la restricción justificar la necesidad y proporcionalidad. Ese es el estándar europeo. Diría que también nacional, pero para el Tribunal Supremo parece que no, porque el Tribunal Supremo es que correspondía a los alternativos, a las plataformas o a las VTCs justificar digamos, una proporción diferente
y no a la administración que había introducido la restricción, el famoso, en concreto el 1.30. El 1.30 que no se ha motivado nunca. Por lo tanto, esa restricción 1.30 está completamente abierta y veremos si los tribunales de justicia la avala o no la avala. Hay algo que no se han nombrado y que a mí personalmente siempre me ha generado mucho interés, y es esta prohibición de la venta por precio. No se puede, hay que adquirir el conjunto, o sea, todo el taxi VTC en grupo. Y la verdad es que esto, bueno, si aquí lo que estamos hablando es de sostenibilidad, de reducción de emisiones, de una eficiencia, la verdad es que, claro, yo he tenido la experiencia, no en España, claro, que está prohibido, pero en París, de ir 4 personas desconocidos, nos ponen juntos voluntariamente, nadie nos lo impuso voluntariamente, irnos todos juntos al aeropuerto por un precio muy inferior, con unas emisiones muy inferiores, un coche estaba con 4 pasajeros y limitando la congestión, 4 coches, 3 coches menos en la carretera, pues la verdad es que me parece muy difícil justificar desde una perspectiva de política pública de transporte. O sea, todo lo que estamos haciendo en materia de transporte de política pública va contra esta prohibición. Prohibición de geolocalización y la restricción, ¿no? El intervalo de espera, el minimum waiting time, que es una restricción muy potente. Aquí también diré, yo representé a Uber en el asunto del País Vasco y estoy representando en el recurso de casación que hay en el Tribunal Supremo. Y la verdad es que, sí, tengo que reconocer que han sido unos casos muy fáciles de llevar. Un poco laborioso, porque lo único que ha habido que hacer es ir recogiendo todas las declaraciones de múltiples instituciones internacionales, europeas, nacionales, pues países, nacionales, autonómicas, se han ido nombrando, pues el Consejo de Garantías Estatutarias, ACO, CNMC, la Autoridad de Competencia del País Vasco, simplemente ir haciendo importar y pegar de todas las evaluaciones que todos estos órganos jurisdiccionales, algunos, y administraciones especializadas han ido haciendo. Y es que es muy difícil justificar la proporcionalidad de esta medida. Y además ya no es una proporcionalidad estrictamente la ley de garantía de unidad de mercado o una libertad de establecimiento desde el derecho de la Unión Europea, sino que nuestro profesor Domènech apuntaba, y como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha subrayado, lo que se identificaba era un incumplimiento incluso pues, de la libertad de empresa reconocida constitucionalmente de la Constitución. Se hace una referencia y esta base jurídica que se utiliza en la motivación de la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, ¿no? De la Constitución. Y lo que es muy importante, ya me voy acercando al final de ahora aquí, y es que esta restricción del tiempo mínimo de espera, desde la perspectiva comunitaria, que ya antes el texto, ¿no? Cómo se interpreta esa libertad de establecimiento, pues no solo es que haga menos atractiva la operación de un servicio de VTC, sino es que en realidad es un obstáculo casi absoluto al establecimiento. Es que obstaculiza de una forma prácticamente plena la prestación del servicio de VTC. Y por eso, pues, aquí en Barcelona conocen muy bien que plataformas líderes mundiales no operan en Barcelona, y no operan en Barcelona fundamentalmente por esa restricción, no operan en relación con el VTC. Las plataformas que sí que están operando, intermediando servicios de VTC, pues no me queda poner el número, pero creo que ustedes han hecho la referencia, ¿no? No serán 4.000 sanciones impuestas por no respetar este tiempo mínimo, ¿no? Bueno, pues eso, desde una perspectiva constitucional, lo ha dicho el Consejo de Garantías Estatutarias, y esto que también el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues es que es un obstáculo absoluto a la prestación de servicios. La única forma de superar ese obstáculo es incumplir al que se con esas 4.000 sanciones. Por lo tanto, estamos especialmente en esta restricción, pues una restricción que desde la perspectiva de la libertad de establecimiento pues es especialmente seria, ¿no? Y muy difícil cuando llegue el momento que llegará, estoy convencido de que si no es un tribunal constitucional, acabe llegando una cuestión de justicia o un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a España por estas restricciones, por esta en concreto, pues será muy difícil defender la proporcionalidad de esa restricción, ¿no? Y llegamos ya a la última restricción, la restricción definitiva, la máxima, y es el precipicio regulatorio. El 1 de octubre, si no se adoptan normas a nivel autonómico o estatal, o en caso también una revisión del decreto Ábalos, que ponga, digamos,
que deje sin amparo la prestación de servicios urbanos por los VTC, pues los servicios VTC no tendrán amparo legal y deberán cerrar. Bueno, claro, es que eso es una restricción, ya nadie lo duda, de la máxima intensidad. Es una restricción de la máxima intensidad con una justificación muy complicada, porque volviendo al estándar europeo del juicio de proporcionalidad, ya no solo la motivación del juicio de proporcionalidad, la razón imperiosa de interés general que justificó, según el Tribunal Supremo, la imposición de punto de 1,30, que según las autoridades justifican muchas de las, justificaría también esta última restricción, pues esta cosa del equilibrio entre VTCs y taxis, que es de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no sé yo si es un motivo imperioso de interés general, ¿no? Más allá de la proporcionalidad en sentido estricto, de la motivación, etc. Y yo me atrevo a adelantar, y con esto ya acabo, una última reflexión. Si yo estuviese en el despacho de la Comisión Europea en Bruselas y tuviese que elegir un caso después de la aprobación de la Comisión, de la comunicación de la Comisión Europea, es decir, ¿cuál es el caso más fácil, más evidente de incumplimiento de la libertad de establecimiento en toda Europa? Yo creo que no hay ninguna duda. El caso más evidente y más fácil para iniciar un procedimiento de infracción por la Comisión Europea va a ser, a partir del 1 de octubre, si no antes, el caso español. El caso español en el que hay miles de licencias VTC activas en el mercado sin un problema para el interés general. Al contrario, múltiples análisis de múltiples administraciones especializadas en licencias que avalan el interés público en esa actividad. Insisto, un mercado plenamente desarrollado de VTC que de la noche a la mañana pasa a cerrarse en gran parte del territorio. No existe un caso más evidente de restricción de la libertad de establecimiento en toda Europa. Porque hay algunos países donde el servicio de VTC no existe, pero el servicio de VTC está muy limitado. O sea, ayer se diría el caso italiano. Existe el caso de VTC, pero hay muy pocas licencias. El caso español es el caso perfecto desde una perspectiva de control de la libertad de establecimiento. Hay un servicio muy desarrollado que no plantea mayores conflictos y que de la noche a la mañana, con una intervención pública, se cierra. No va a encontrar la Comisión un caso más fácil. Y las posibilidades, es que de momento hay un margen temporal. Estamos en mayo, tenemos hasta octubre. Si tenemos Madrid, la única comunidad autónoma que se está trabajando activamente, pues un porcentaje al final, por muy capital que sea, no llega al 20% de lo que es la población española. Un Estado que expulsa del mercado el 80% del mercado es el caso más fácil de la Comisión Europea a partir del 1 de octubre, cuando sea efectivo, inicie sus procedimientos. Con esto, creo que más tiempo, no puedo más que agradecerles a todos su atención y darles mi correo electrónico, si alguien quiere contactar conmigo, invitarles a la discusión ahora y a lo largo del día. Yo sí. Muchas gracias, Juan José, también por tu intervención, has mostrado buen conocimiento, ¿no?, del tema y desde la perspectiva del derecho comunitario, ¿no? Además, te has atrevido a hacer unas predicciones, ¿no?, unas predicciones de lo que puede pasar, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva del derecho comunitario y de la intervención, ¿no?, de las instituciones comunitarias ante, yo diría, la inactividad, ¿no?, en este momento, la inactividad de los legisladores españoles, estatales, los autonómicos, que pueden provocar esa situación que tú muy bien has descrito. Bueno, ya para cerrar esta mañana, con gran satisfacción doy la palabra a mi compañero y amigo Marc Carrés, como os he dicho, gran conocedor de esta materia, pionero en los estudios del sector del taxi aquí en nuestro país, ¿no?, y además el alma un poco de esta jornada que hoy nos reúne, ¿no? Por lo tanto, Marc, muchas gracias además por haberme invitado a participar como moderador. Te doy la palabra también por el juego de 20 minutos, ¿no?, para exponer tus reflexiones sobre ¿y ahora qué? Muchas gracias, profesor Tornos. Sí, efectivamente, pues de una gran medida, junto a los compañeros que integran el proyecto de investigación, somos
los culpables, ¿no?, de estos 2 días. Agradezco muy sinceramente a todos los participantes en el mismo, esta tarde clausuraremos, pero ahora en esta mesa quiero agradecer expresamente pues, a los profesores Juan Antonio Carrillo, al profesor Gabriel Domene y al profesor José Montero, que ya desde el primer momento accedieron a participar en esta mesa. Y, por supuesto, al profesor Tornos, por moderador, y además el profesor Tornos es también un gran conocedor del tema que nos ocupa. A ver, también quiero señalar que los asistentes han comprobado y ha habido 2 días, pues, pareceres contrapuestos. Y esto, a mi modo de ver, es un elemento positivo. Hemos logrado, creo, un foro en el cual no se trataba de regalar los oídos a nadie. Todos los que estamos aquí hemos podido acudir, ¿no?, pues, a diferentes actividades en las cuales pues, había una visión parcial, ¿no? Este controvertido tema que nos ocupa. Yo no puedo hacer predicciones, no tengo bolas de cristal, tampoco se me ha revelado nada. Por tanto, lo único que buenamente puedo intentar, y creo que llevo un tiempo en esa línea, es un ejercicio de sincretismo. Algunas de las aspectos que yo ahora comentaré son sobradamente conocidos por la mayoría de los asistentes, pero bueno, me parecía que era una manera de iniciar mi intervención. Ustedes tienen una diapositiva, ¿no?, con año 0, ¿no?, decreto, aprobación, publicación en el BOE, 29 de septiembre de 2018, del Real Decreto Ley conocido como Ábalos 13/18, que modifica un precepto específico de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que es el artículo 91. Ustedes ahí, no sé si lo ven bien, pero subrayado, primero dice el primer párrafo: las autorizaciones de transporte público habilitarán para realizar servicios en todo el territorio nacional sin limitación alguna por razón de origen o destino del servicio, por excepción las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo y las de arrendamiento de vehículos con conductor, que habilitarán exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros. El decreto ley Ábalos, el decreto ley 18, contiene unas disposiciones adicionales, la cual quisiera subrayar la disposición adicional la segunda, la cual se destaca la creación, ¿no?, de ese grupo de trabajo que ayer precisamente en el vídeo de la Secretaría General de Transportes se comentaba. Pero fíjense que en este subgrupo de trabajo podrán participar, según establezca la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las comunidades autónomas, representantes de los sectores empresariales de transporte público de viajeros de vehículos de turismo y de arrendamiento de vehículos con conductor, así como los ayuntamientos principalmente afectados por la cuestión. A mí puede haber, pero a mí no me consta, diríamos, si este subgrupo ha funcionado, ni se ha trabajado, si han habido unas conclusiones, no ignoro completamente. No, creo que igual no existe. Es un tema importante, ¿no?, porque, como se ha dicho también, esta mañana, pues casi no hemos hablado de las entidades locales, ¿no? Sí que tuvimos aquí, ¿no?, un representante de ente de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y tuvimos también una responsable del municipio de Palma, que nos habló del tema fundamentalmente del taxi. El decreto
proyecto de ley también contiene una disposición adicional tercera, la cual habla de la adecuación del régimen sancionador. Y ese régimen sancionador, esa adecuación, nos llega en el año 3. Es decir, nos llega mediante la Ley 13/2021, por la que se modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, determinados preceptos y concretamente en lo que atañe a los apartados de 39 y 40 del artículo 104, donde pues se introducen una serie de infracciones que van en línea no con lo que ha regulado propiamente el Estado, sino con lo que durante esos, diríamos, apenas 2 años han ido regulando, no todas, pero sí algunas comunidades autónomas. Y concretamente, ¿no? Pues ahí vemos el tema de la precontratación, que muy bien apuntaba Silvia Lobo en la mesa anterior, ¿no? Pues, jurídicamente precontratación es lo que es, pero es cierto que el legislador pues, nos dice aquí en el apartado 39.5 establece como infracción el inicio de un servicio de recogida de clientes por parte del titular de la autorización sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio. A estos efectos se entenderá precontratación como el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio. Evidentemente esto, la normativa estatal no lo contempla, sino que son las normativas autonómicas. Pero también quisiera hacer ya una reflexión, que es la siguiente, una reflexión jurídica. Estamos hablando de una autorización que es una autorización cuyo régimen jurídico, y así lo ha habido a través de diversas sentencias del Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Constitucional, cuyo régimen jurídico corresponde fijar el Estado. Le corresponde al Estado, no a las comunidades autónomas. Digo esto porque, y es cierto, ¿no? Estaba hablando Mene, es cierto que el proyecto de ley, también estaba esta mañana, me parecía hacer, me parecía muy cero, no descargaba nada, o sea, no está colgado. Yo también tengo el anteproyecto, pero realmente me causó una gran sorpresa, porque efectivamente el artículo 14 ter habla allí, ¿no? Creación de unas nuevas autorizaciones, no de arrendamientos de vehículos con conductor, dice que se podrán denegar, ¿no? Precisamente, por justificar la vida en base al 1.30. Pero es que luego encontramos una disposición adicional cuarta. Digo, no sé si el proyecto contiene la misma redacción, pero una disposición adicional cuarta donde se nos dice que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliados en la Comunidad de Madrid, existente en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, se supone que esta ley entrará en vigor con anterioridad, ¿no?, a septiembre, se supone, ¿no?, seguirán habilitando para la prestación de servicios de carácter urbano en el ámbito de la Comunidad de Madrid, tras la finalización de los periodos temporales a los que se refiere la disposición transitoria única del famoso Real Decreto Ley 13/2018. Bueno, no sé, ¿cómo puede la Comunidad Autónoma de Madrid, el legislador, decir que una autorización cuyo régimen jurídico fija el Estado, la Comunidad Autónoma dice que va a prorrogar su vigencia? Bueno, ya digo, no sé si este es el redactado, diríamos que se mantiene. Bueno, además, con el añadido de que la propia ley ya dice directamente también que queda ya inaplicable este régimen sancionador previsto en la normativa estatal. Es decir, yo prorrogo, ¿no?, a la autorización estatal, yo prorrogo su vigencia, pero le excepciono, ¿no?, el mismo régimen de infracciones y sanciones que ha fijado el legislador del Estado. En el caso de Cataluña, año 1, al cabo de pocos meses, creo que no vamos a hacer aquí el histórico de todo lo que pasó en el 2018, ¿no? Las hemerotecas están llenas.
En el año 1, pues la Generalitat aprobó el decreto ley 4/2019. Y ese decreto ley, bueno, se ha dicho, ¿no? Se ha ido comentando, pues fundamentalmente allí hay dos aspectos, que muchos, ¿no? Pues, fundamentalmente, ¿no? Es decir, el artículo 4, apartado 2, pues el establecimiento de lo que hemos dicho se entiende por precontratación con un intervalo de 15 minutos, y la prohibición de la geolocalización. A su vez también, y no es cuestión menor, el artículo 3 de ese decreto ley modifica también la ley ADANA 31/2010 del área metropolitana de Barcelona. Y allí establece, en el artículo 14, establece que la ordenación y la intervención administrativa de los servicios de transporte urbano de viajeros, siempre que tengan origen y destino dentro del ámbito metropolitano, prestados en taxi mediante arrendamiento de vehículos con conductor o de otras modalidades similares. Traducido en catalán, atribuye la competencia de ordenación sobre estas modalidades de transporte al área metropolitana de Barcelona, evidentemente lo que es el ámbito territorial de sus competencias. Por tanto, en estos 3 años largos, ¿no? Ya vamos hacia la presentación del cuarto, han habido cambios normativos importantes, se han subrayado aquí, a nivel estatal y, por supuesto, también en diferentes comunidades autónomas, unas con mayor, otras con menor intensidad. Se ha ido, a su vez, sucediendo, es decir, por tanto, perdón, todas estas normativas van en la línea de lo que se comentaba en la primera mesa, y que yo personalmente estoy de acuerdo en que hay un exceso de regulación, una hiperregulación, que personalmente creo que en ocasiones perjudica incluso a aquellos intereses o a aquellos sectores que creen que protegerse con esa regulación. A su vez, se han ido sucediendo también resoluciones judiciales múltiples, tribunales superiores de justicia, por supuesto, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso y, por supuesto, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Si bien es cierto también que la mayoría de las controversias que allí se han sustanciado van referidas a normas anteriores o a situaciones anteriores a la entrada en vigor del decreto ley de septiembre del 2018. Sí quisiera destacar, hay muchos, ¿no? Pero se podría destacar, por ejemplo, diría también la recurso de casación, la sentencia 749 de 2020, que incluye precisamente en medidas limitadoras que se establecen cuantitativas de autorización y seguridad de la comunidad de las Islas Baleares, y también el auto, uno de ellos, ¿no?, del Tribunal Supremo, en 9.736/21, que se enmarca dentro de esa sentencia que se está esperando ahora del Tribunal Supremo y que tiene que de algún modo pues, abordar, sobre qué modo va. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Pero en todo caso, lo que es cierto es que a fecha de hoy, se mantendría la jurisprudencia sentada en esta también famosa sentencia, de aquí, el 4 de junio de 2018, la 921-18. También ha habido otras sentencias no menos interesantes, ¿no? Todos la conocen muy bien, ¿no? Sobre reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial, ¿no?, de la Administración e incluso del Estado legislador, ¿no?, por el aumento de autorizaciones VTC, la relativamente reciente sentencia de 22 de noviembre del año pasado. No entraremos, pero apuntarlo. Allí se dicen algunas cosas, allí se dice también alguna cosa, ¿no? Y una cosa referente precisamente a la cuestión de las indemnizaciones de las autorizaciones VTC.
Indemnizaciones en el sentido de que la modificación que hemos dicho al inicio del artículo 91 se establece un periodo transitorio con efecto indemnizatorio. Pero claro, si ahora resulta que van a seguir ese periodo transitorio, diríamos ya no tienen un carácter indemnizatorio. Sabemos también positivamente que los titulares de autorizaciones VTC pues, evidentemente han solicitado legítimamente ampliaciones en los plazos, ¿no?, de esa, digamos, el cómputo de plazo de efectos indemnizatorios. Sabemos, ¿no?, lo que sucedió con la tramitación de esas reclamaciones y, por tanto, dentro de poco tendremos también otras sentencias. Es decir, por tanto, la cuestión está hiperregulada y, por supuesto, está hiperjudicializada. ¿Qué va a suceder? Bueno, como he comentado hace un momento, estamos pendientes, ¿no?, de esa sentencia del Tribunal Supremo. Estamos pendientes de una sentencia también relevante, se ha comentado aquí por parte del profesor Montero, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto 50/21, sobre esa cuestión prejudicial planteada desde la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No hay, que yo sepa, creo que aún no hay conclusiones del abogado general, las hay, pero sí que hubo, creo que fue justo antes de Navidad, sí que hubo pues, las observaciones realizadas por la Comisión Europea y que ciertamente van en línea a lo que se ha comentado pues, hace unos momentos. Y una de las cuestiones, efectivamente, es el tema de la libertad de establecimiento. Sabemos que hay pendientes normativas, como comentaba hace un momento, en la Comunidad de Madrid. Y en todo caso, lo que sí sabemos es que, como se ha dicho, es decir, si no se hace nada, pues los titulares de autorizaciones VTC no podrán prestar servicios urbanos a partir del 30 de septiembre. Y ciertamente, y esto es una situación preocupante, pues no podrán prestar ningún tipo de servicio. Y, digamos, los coches bueno, coches de acompañamiento, muy bien. Resulta que el cementerio esté fuera del término municipal, o en este caso la área metropolitana, pues no habrá coche de acompañamiento. Bueno, a ver, yo no tengo, ya insisto, ¿no? Ni bola, ni tal. Quizás sí que me atrevería a hacer una predicción de que en la noche del 28 o 29 de septiembre, en algún despacho, pues, o en muchos despachos, estamos repartidos por la geografía española, pues igual se irán perdiendo decretos leyes. Podría ser, ¿no? Es decir, igual eso sí que cabe, ¿no? ¿Para qué han servido estos 4 años? Bueno, pues sí, efectivamente han servido, ¿no? Lo que dice el propio decreto ley, indemnización, ¿no?, a los titulares de VTC. Ya he comentado aquí, ¿no?, la controversia que se suscita. Ha servido también para que hubiera nuevas normativas que han regulado la actividad de las plataformas. Ha servido también, ¿no?, para que de algún modo las plataformas también, y no solo me estoy refiriendo a 2 plataformas, sino a 3 plataformas en general, pues se reorienten a convertirse a lo que al fin y al cabo les está pidiendo también la Unión Europea, les está pidiendo la Comisión Europea, y es que sean actores comunitarios. Es decir, no las plataformas que están ahí van a seguir y son un elemento destacado para la nueva movilidad. Movilidad en la que tiene diferentes actores, diferentes operadores, en los cuales efectivamente está el taxi, pero también están las VTCs. Nuevas plataformas, ¿no? Se ha hablado aquí, se han ido privados, el propio sector del taxi en estos
últimos 3 años pues, se han creado nuevas aplicaciones, eso es relevante. Se ha hablado esta mañana también de una aplicación de titularidad pública, pero allí yo también, se ha comentado, hago la siguiente reflexión. El sector del taxi tiene, luego lo comentaré un poquito más de detalles, 5 minutos, tiene que hacer una reflexión, ¿no? Es decir, no es posible que si en el área metropolitana de Barcelona, por los datos que yo tengo, hay 31 emisoras de taxi, ¿de acuerdo? No puede ser, no es razonable desde el punto de vista, diríamos, del ciudadano, es decir, no hay nadie, ninguno de nosotros va a tener 31 aplicaciones ¿no? de taxi. ¿no? Y no puede decir, bueno, cada uno evita la que quiere. Sí, pero esto también estoy de acuerdo. Tiene que haber una aplicación necesaria, una o dos necesariamente globales, y tiene que haber una o dos aplicaciones locales. Eso es, diríamos, lo razonable desde este punto de vista, teniendo, digamos, al interés del ciudadano. Pero en todo caso, decir que en Barcelona, en la área metropolitana, por ahora ya hay 18 aplicaciones, más la pública, que es cierto que no sigue con pasarela de pago, se nos ha comentado esta razón. En todo caso, el taxi lo que ha ganado es tiempo. No sé si la viñeta se ve. Bueno, básicamente, pues es una chica que sube al taxi, ¿no? Le pide al taxista y tal una botella de agua, le dice que era agua ahí en el océano, ¿no? La chica ya empieza a mosquearse y tal, le dice que es poco simpático. Bueno, en todo caso, al final, lo que le viene a decir la chica es que, oiga, mire, ¿sabe qué? Ya veremos si dentro de 10 años el taxi sigue. ¿No? El taxi va a seguir aquí, esto, sí, es una viñeta un poco así, pero claro que va a seguir, pero creo que tiene que realizar pues cambios. No digo cambios en cuanto a los vehículos, no, es decir, tiene que haber unos cambios estructurales. Ayer se comentó el caso de Bélgica, quizá, y por la tarde se habló también de una convergencia, ¿no? De los dos tipos de actividades que hay bajo la denominación de taxi. Pero aquí quiero hacer un inciso, como se ha dicho. Lo he dicho muchas veces y creo que, en fin, todo el mundo lo sabe distinguir, pero una cosa son las aplicaciones y otra cosa, evidentemente, son los titulares de proceso. No tienen por qué ir unidos de la mano, necesariamente. ¿No? Son dos cuestiones diferentes. Hay que repensar, por tanto, el régimen jurídico de las licencias de taxi. Hay que repensar si tienen que ser contingentadas o no. Tenemos que plantearnos también si esas licencias de taxi quizá no deberían ser temporales, al igual que las de la VPC, por supuesto. Quizá tendríamos que plantearnos también el régimen de transmisibilidad, a estos efectos, quizá la creación de algún fondo de rescate, algún fondo que permitiera, hay ayuntamientos, caso de Sevilla, que cada año pues, rescata un número limitado, pero un número de licencias de taxi. Hay que repensar también el tema de la aplicación del precio de servicio. Hay que considerar, insisto, taxi y VTC como actores de movilidad. Hay que pensar, y eso es muy importante, a mi modo de ver. A ver, las aplicaciones, y es legítimo, no solo sirven como un elemento de intermediación. Una aplicación, efectivamente, y está dentro del propio ser de la aplicación, es la obtención de datos, la obtención de información, no en la prestación de ese servicio, en la información de los usuarios. La aplicación pública que se está diseñando aquí en Barcelona, pues puede permitir perfectamente, o podría permitir perfectamente, conocer efectivamente si la oferta que hay de taxi en el área metropolitana se corresponde con la demanda que tiene el área metropolitana. Es verdad que cuando se dice no, esto dice el sector del taxi, es que nosotros podríamos ¿no? trabajar más porque efectivamente hay unos elementos regulatorios que limitan ¿no? el ejercicio de la licencia del vehículo de taxi los 7 días de la semana, las 48 horas. Voy terminando ya. Evidentemente el taxi tiene, y eso lo diferencia claramente de la VTC, tiene obligaciones de servicio público, pero por tanto eso quiere decir que las tiene que cumplir. Por tanto, ahí también tiene que haber mecanismos de supervisión. Por tanto, vuelvo a decir aquí, es decir, una aplicación pública puede perfectamente realizar esta función.
Evidentemente hay que realizar, por tanto, cambios normativos, incluyendo laborales, para garantizar el futuro. Yo creo, sinceramente, insisto en esta misma línea de que la dispersión en el número de aplicaciones pues, no es positiva para el sector, creo que la unidad es mucho mejor. Porque, al fin y al cabo, digo, en fin, el sentimiento sería impensable sin el taxi, ¿no? Es decir, la primera impresión que recibe una persona cuando llega es el taxi. Por tanto, es la imagen de la ciudad. Y con esto finalizo y muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias también por tu intervención. Y estamos ya fuera de plazo.